psicólogo, fundador de la plataforma Disciplina T. Él es un psicólogo clínico, comunicador, pero tiene una facilidad de hilvanar ideas y asimismo dejarlas fluir, que de verdad me sorprendió. Yo quería conocer a este licenciado, colega, porque los psicólogos de una u otra manera están muy ligados a nosotros los médicos. Realmente nosotros no somos nada sin los psicólogos. Los pacientes todos necesitan un psicólogo para no tener que llegar a un psiquiatra. Fundamental. Y yo quería conocerlo. La verdad que tiene una habilidad inmensa. Yo quería conocer a Marcos Coronado. Gracias por estar aquí, querido. Wow. ¿Cómo fue eso? Naciste en República Dominicana y ¿cómo llegaste a Brasil? Y creía que eras 7 años, ya llevas 12. ¿Cómo fue eso? Sí, cuéntame. Bueno, yo hice mi vida entera aquí hasta los 24 años más o menos, pero desde niño siempre quise emigrar porque por allá en los 80, 90 había un éxodo de gente que se iba, yo era chiquito y para mí eso era como la moda. Exacto, era como interesante, vámonos del país, solo que todo el mundo se iba para Estados Unidos y España. Y yo siempre fui salmón contracorriente, la vida entera. A la gente le gusta el béisbol, a mí me gustaba el fútbol. A la gente le gusta el reggaetón, yo escuchaba rock. Y siempre como... Divorciado, siempre contrariando. Y de la misma manera, todo el mundo se va al norte y yo me quiero ir para el sur. Entonces, ¿cuál país puede ser interesante para esa aventura? Y caí en Brasil. Y eso se quedó tú saliste a investigar eso, no fue que te llegó una beca, no, tú dices, mira, ¿cuál me gustaría? ¡Pam! De niño, sí. Eso te digo. De niño. Ya luego, a mis 24 años más o menos, yo ya sentía que había cumplido una fase aquí, tenía ese deseo de exploración, recordé ese deseo que tenía y me puse para eso y me fui para Brasil. ¿Estudiaste aquí o estudiaste en Brasil? Estudié en Brasil. ¿Qué tal es la educación en Brasil? Muy buena, muy buena. ¿Es muy cara? Yo estudié en el sistema público, que de hecho también es la mejor educación también a nivel universitario superior. La universidad pública es mejor que la privada, entonces tuve la suerte de hacerlo gratuitamente. ¿Y cómo hiciste eso siendo un extranjero? Brasil tiene unos programas con países de Latinoamérica y aproveché uno de esos programas. O sea, no son de la MESI, son programas de Brasil. De Brasil, exacto. Sí. ¿Llegaste sin saber nada del idioma o ya habías incursionado en algo? Claro, no, yo hice mi diligencia completa, yo estudié 6 meses. ¿Dónde? ¿En la embajada aquí o algo? En el Centro Cultural Brasil también, que también es parte de la embajada brasileña. ¿Y qué tal se te dio? No, excelente. La prueba final, digámoslo así, o el sello de lo hice bien, fue cuando yo llegué allá por primera vez bajándome del avión, me subo en un taxi. Lo que te estaban diciendo. No que entendí, sino que el taxista me preguntó, ay, ¿cuántos años tú tienes viviendo aquí? Porque me vio la fluidez y yo dije... Tú dices, ya pasé. Pasé. Sí. ¿Te estaban esperando cuando llegaste a Brasil? Sí, yo tenía ya un apartamento separado. Había pero no familias, sino que había ido... gente de allá, de Brasil, sí. ¿Qué tal fue eso? No había salido antes, o sea, de vacaciones, pero no había salido a vivir en ninguna otra parte. No, nunca me había ido de esa manera. ¿Qué tan divergentes y qué tan confluentes con nosotros son los brasileños? Es un país tamaño continente, ¿no? Claro. Y yo me fui a la zona, me fui como al Texas de Brasil. Es una región con sentimiento antiguo ya, ¿no? Pero con sentimiento separatista. Exacto. Ellos son muy de ellos, bairristas, como dicen ellos. Sí. Son ellos primero, después Brasil. Incluso la semana más importante del Estado es la semana en la cual ellos celebran la guerra que perdieron de independencia. Y es la semana, mejor dicho, lo celebran el mes entero. Claro. Entonces, porque para ellos es su independencia. Sí. Entonces es un sentimiento muy particular y son gente un poquito diferente. La influencia alemana es muy acentuada. Entonces no es el típico brasileño que uno imagina de Río de Janeiro. Exacto. Es un poco más distante, un poco más frío, pero gente muy agradable al final del día, muy organizada, muy decente. Es muy curioso porque uno siempre piensa que el mundo que funciona es el mundo de Europa, Estados Unidos, ¿no? Y nada que ver. Nada que ver. Tengo para decir que países como Chile, Brasil. Hay mucho mundo por ahí. Sí, tiene un funcionamiento muy interesante. ¿Te quedaste en esa zona ya para siempre de Brasil? Sí, ahí me quedé. Me imagino que también con tu corazón se tocó por ahí. Sí. Hice familia, tengo una niña ya. Que es brasileña. Dominico-brasileña. Exactamente, sí, yo me imagino. ¿Qué tiempo entonces
empleas para venir a República Dominicana, para volverte a ir? ¿Cómo has hecho para mantenerte conectado a tus raíces, tus familiares que siempre se extrañan o ellos extrañan a uno? ¿Cómo lograste hacer esa conexión? Fue difícil porque en el medio de eso también tuvo la pandemia, ¿verdad? Exactamente. Y no te creas que Brasil llegar nosotros a Estados Unidos es un rebalón. Sí. Coger para Brasil está más lejos. Mucho más lejos. Sí, y sí. encima, en los últimos años ha habido un corredor más, pero como quiera, es lejos. Yo le decía a la gente, cuando yo era diputada del Palacén, que yo iba a Guatemala, increíble, pero Guatemala hay que coger primero para Panamá, esperar varias horas para coger, y a veces tú duras más horas que tú llegar a Europa. Y la gente no lo entiende. Y así pasa con Brasil. Así mismo pasa con Brasil. Yo me tomo un vuelo de más o menos 11, 12 horas, Claro, el más rápido. Claro que sí. Entonces, para venir también más costoso. Sí. ¿Cómo hacías para mantener la conexión con tus raíces y cómo haces ahora cada qué tiempo vienes? Bueno, no, a cada vacaciones más o menos, una vez al año, Exacto, tratar de venir. exacto. Pero hubo un periodo largo por cosas de cuando yo me estaba graduando, las pasantías y tal, no podía venir, luego se sumó la pandemia. Exacto. Entonces pasé un buen periodo ahí que no pude venir, pero ya luego de superado ese periodo, he estado tratando de venir por lo menos una vez al año, pero ahora por cosas de trabajo, yo creo que la intención es venir por lo menos 3. Claro. Tú dijiste, es un mundo muy cosmopolita. Brasil es una gran nación. La gente no tiene idea realmente. ¿Qué cosas tú añoras que tu país pudiera alcanzar? Somos países de la región y sin embargo, tú que has vivido los dos mundos sabes que estamos todavía bastante lejos. Sí. ¿Qué cosas anhelarías tú Sí. que República Dominicana pudiera alcanzar para estar a nivel, no vamos a hablar de Estados Unidos, de Europa, precisamente como tú dices, de Brasil? Perfecto. Y está muy bien colocado, porque uno le está cayendo atrás a Estados Unidos con una cultura completamente divorciada de la nuestra y uno Por debería favor. estar emulando Enfocado, claro. en una cultura que que sí. guarda mucho más Claro relación que sí. con uno y que deja un camino mucho más claro Así para mismo seguir. es. Y yo Así creo que mismo. Brasil es esa solución. Así Entonces mismo. me encanta cómo lo colocaste. Yo diría, para comenzar así muy por abajo, es el tema de la igualdad. Porque este país crece mucho económicamente, pero los pobres seguimos más pobres. Totalmente. Y hundiéndonos más cada Cada día. vez más para abajo Así es. y cada vez más desesperado porque tú ves como la ciudad se organiza alrededor tuya y te va dejando atrás. Por más que tú batallas, parece que la propia ciudad te está rechazando. Exactamente. Entonces yo diría que un poquito más de igualdad. Ya luego hay cosas más rutinarias como el tránsito. No hay razón de que sea tan caótico. Somos de las peores naciones, creo que la número 3 del mundo. Así mismo. De las peores naciones para Horrible. dirigir. La cantidad de accidentes que tenemos. Semana Santa viene ahí, a la gente que se ponga la pila, Claro. que no haga disparate. Claro. Pero yo diría que esas dos cositas. Hablaste Hola. de la igualdad económica, la igualdad cultural. El brasileño se asume. Ya las mujeres dominicanas pues los han aprendido, las que tienen el pelo rizo pues se lo dejan, han aprendido bastante. Todavía algunas no lo entienden tanto, pero se ha aprendido. Pero hace 20 años en Brasil y 30 era así. Sí. Hay una diversidad de raza enorme y todo el mundo se asume y todo el mundo se acepta. Y ¿qué tal eso? Del rechazo por el color de piel, por la textura del pelo. ¿Qué es eso en Brasil? ¿Tú lo has sentido, lo has visto? ¿Es tan tangible como en República Dominicana? Yo diría, como todo país va a haber rechazo, va a haber sí. racismo, clasismo y todo más, ¿no? En fin, machismo, ¿no? Claro. En fin, iba a decir feminicidio, pero que también es un tema como un poco pesado, en fin. Pero está bien, también va. Los hay, pero yo puedo ver que hay una evolución muy palpable en ese tema. De ambos lados, la gente blanca entiende más la lucha, entiende las dificultades, entiende los pormenores que pasa la comunidad negra. Y el negro también tiene una postura mucho más orgullosa, mucho más de saber reivindicarse, de ocupar adecuadamente sus espacios. Y lo que da como resultado es una cohabitación bastante interesante. Tú hablando lo dijiste. Tú usaste la palabra negro de una manera natural. Aquí, la gente de color, o qué sé yo qué, o nuestros vecinos, Ya, todavía sí. hay miedo de rotular las cosas con el nombre real porque hay detrás, hay un trasfondo. Hablemos... Y perdón, para agregar, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, porque vuelvo a la idea, nos emulamos mucho en los americanos. Los americanos no penan el racismo. En Brasil es ilegal. En Brasil tú vas preso si tú eres atrapado en un acto racista. Wow.
y se celebra el Día de la Conciencia Negra, 20 de noviembre, el Día de la Conciencia Negra. Excelente. Hablemos de psicología en un país como este, donde hasta el psiquiátrico fue cerrado, donde encontramos personas con muchos problemas de diversos tipos que no saben ser etiquetados, que no saben ser manejados, incluso las mismas autoridades confundidas porque no saben quién puede ser imputable o quién no puede ser imputable. Y al final entonces estamos huérfanos, realmente huérfanos de orientación psicológica. Me gusta muchísimo tu plataforma, como te dije, hablas muy claro. ¿De dónde te surge hacerla? No he visto más que se parezcan, la verdad. ¿Quién te estimuló? ¿Quién fue tu inspiración para ella? ¿Y qué tan fácil ha sido para ti darte a entender en 2 idiomas tan diferentes? Aunque tú dices que son muy fáciles. Sí, sí. No, la verdad es que yo tuve la suerte cuando llegué a Brasil con mis colegas de cuarto, ¿no? De apartamento. Ellos también eran estudiantes de psicología, me iban un poquito más adelante. Y ellos fundaron un startup de psicología virtual en Brasil, que felizmente es probablemente la plataforma más grande de psicología virtual en Brasil hoy. Sí. Sí, entonces tuve la suerte de estar pegado de una ballena. Exacto, ¿sí? Entonces, exacto. me absorbí mucho, aprendí mucho sobre el manejo de redes sociales, hasta que llegó el momento de yo desvincularme, seguir mi propio camino y desarrollé Disciplínate. Pero es un proceso, ¿no? Una cosa es tú verlo, otra cosa es hacerlo. Todavía tuve que agotar un periodo de experiencias para llegar, digámoslo así, a mi tono, a mi voz, vamos a decirlo así. Yo tenía una voz primero más comedida, muy neutral, y yo descubrí algo en el proceso que ya lo había descubierto a nivel personal, pero no lo había asociado totalmente a nivel profesional, y es que por más que nosotros hablemos español, no somos iguales, ni similares, ni cercanos, por ejemplo, a un argentino. Así es. Volvemos a la misma lógica. El dominicano tiene más que ver con Brasil, que habla otro idioma, que con un argentino que habla español. Increíble, es verdad, Sí, culturalmente hablando. Culturalmente hablando. Sí. Entonces, como yo estoy ahí en el sur, yo estoy comunicándome mucho con peruanos, chilenos, uruguayos, argentinos, y yo veo que el mensaje no cola, no pega, ¿verdad? Yo me di cuenta y tiré los números después, y me di cuenta, la mayoría de mis pacientes, curiosamente, eran venezolanos. Y es porque con los venezolanos tenemos una proximidad cultural. ¡Wow! Qué interesante eso, ¿eh? En estos días estuvo aquí María José Rincón, la autora del Diccionario del Español Dominicano, y precisamente hablábamos del español, pero con raíces locales, y ella hablaba precisamente de eso, que era un asunto cultural completo, y fue a raíz de que con el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, una chica con capacidades auditivas diferentes fue contratada no por el equipo de Bad Bunny, sino por la MLB para ella hacer un performance, ni siquiera para hablar en lenguaje de señas, sino para hacer toda una actuación en lenguaje de señas, y ella decía del español boricua. Entonces lo vi, y cuando traímos a María José, y María José dice, sí, es que es verdad, es que es increíble, tú te entiendes mejor con un venezolano, con un puertorriqueño, que con un argentino, incluso hablando en el mismo idioma. Hay palabras que no se van a entender, pero hay cosas que son incluso culturales. Increíble. Entonces, hiciste la plataforma. Lo del café, ¿de quién fue la idea? Que es maravillosa. Sí. De verdad. Café amargo. Sí, la idea surge justamente de esa intención de, yo ya me cansé de hablar así como de esa manera tan, que no está conectando, yo necesito hablar con mi gente. Exacto. Mi gente, yo soy dominicano. Sí, yo soy dominicano y yo tengo que hablar con mi gente, y es con mi gente que voy a hablar. Con el coloquialismo, con la forma, con la energía que yo sé que conecta con mi pueblo. Ok. ¿Verdad? Y fue un tiro de hit, realmente fue muy acertado. Te llegó a la cabeza. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, precisamente de qué hablamos, en qué le puede servir a usted para su día a día conectar en esta plataforma de este psicólogo dominicano, señores, hecho todo un brasileño.
qué bueno, de verdad qué bueno. Me encantan los que migran. Tengo un hijo a más de 8.500 kilómetros de República Dominicana. Todos ustedes lo saben. Regresamos en breve. Conversamos con el licenciado Marcos Coronado. Qué suerte que estaba precisamente en República Dominicana y lo pudimos traer porque tiene ya más de 12 años viviendo en Brasil. Este chico dominicano decidió no quedarse solamente detrás del escritorio del profesional de la salud, dando de manera retórica consejos a sus pacientes, porque no son muchas la gente que pueden tocarnos la puerta y llegar a nuestra consulta. Por eso siempre yo, donde quiera que vea un paciente, que le veo algo que puede ser quirúrgico, le digo, perdóname, ven acá, yo soy la doctora Taina Gotro, mira, tú sabías que tienes ahí algo que tienes que chequearte porque tú, déjame chequearte, tú puedes tener un problema del tiroides. Tú sabes que tienes aquí una bolita y estas bolitas se presentan generalmente cuando las personas trabajan mucho con la computadora y no tienen de manera ergonómica en qué apoyar la mano y les sale esto, siempre. Porque nosotros tenemos que salir a ver los pacientes al mundo, porque no son muchos los pacientes que pueden llegar donde nosotros. Y él decidió precisamente salir y conectar. Benditas realmente las redes sociales cuando se emplean de manera positiva, porque él salió a conectarse. Y al día de hoy él penetra en diversas partes del mundo y le habla y le da consejos, pero quizás como los daría una persona que nos quiere, no diciéndonos lo que queremos oír, sino lo que debemos oír y cómo podemos mejorarlo. Me encanta muchísimo por eso la plataforma. Cuando hablas de procrastinar, por ejemplo, increíble, te pones con tu taza y le dices a la gente que es un asunto de que tienen que cambiar el chip, porque si no, no es nada más hablando y teorizando, si no se paran de ahí no van a lograr nada. ¿Cómo ven la vida? Mucha gente ha llegado a ti, a tu consulta, por las redes. Completamente, 100%. ¿De verdad? Sí, sí. La gente conecta mucho, se siente identificada. Yo creo que por esa franqueza, porque mi mensaje está compuesto de dos intenciones. La primera es liberar a la persona de dudas. Uno tiene muchas preguntas de ¿será que es eso, que no? Y yo trato de lo que me siento convencido, gracias a los estudios que hice y a mi práctica, ¿no? Ya como profesional con experiencia, pues yo trato de no ser ambiguo. Sí, es eso. Yo veo y observo que te está pasando esto. Y no te confunda con tal vez, vamos a ver. No, no, no. Yo te estoy diciendo que para que te saque ya del mundo de las dudas y pueda venir al mundo de las realidades. Por eso que el café debe tomarse amargo, porque tiene que tener ese saborcito que te lleve al toque de la realidad. Esa contundencia. Que no te lleve a soñar, ay, que le echaron azúcar. Claro. Que los verdaderos expertos en el área del café dicen que es una barbaridad echarle azúcar al café. Claro. Entonces, conectas ahí. Sí. Y después que le dices la verdad, entonces le buscas la posible solución. Claro. ¿Te sientes un coach de vida? ¿Sabe que yo luché mucho con eso? Porque mi primera carrera fue administración de empresas. Y yo me fui a Brasil. ¿De veras? Sí, sí. Y yo me fui a Brasil con la idea, porque en esa época estaba surgiendo el coach, se estaba comenzando a escuchar. Y yo me dije, bueno, yo me voy a Brasil para hacerme coach. Pero primero, porque tenía el temor de que no fuese una técnica válida. Exacto. Dije, primero voy a estudiar psicología. Exacto. Para luego validar mis estudios en coaching. Exacto. Y fue exactamente lo que hice. Exacto. Hice la mitad de carrera de psicología, luego hice especializaciones en coaching y finalmente concluí la carrera de psicología. Pero hoy día yo confieso que me considero psicólogo. Yo estoy de acuerdo completamente contigo. Sí. Precisamente porque además, esto es como los esteticistas y la lucha que tienen los dermatólogos cosmiatras, que es que se le mete en el medio gente que no ha hecho la formación, a veces ni siquiera ha pasado por una escuela del área de la salud,
y ya se meten a hacer el área de... Así mismo pasa con los coaches, lamentablemente. Sí. Y a veces hay gente que habla bonito, que se lee 2 libros, que hace y junta gente, y a veces habla lindo, pone una musiquita debajo, entonces eso a veces queda muy... Y es verdad. Conoces la sociedad dominicana, conoces la situación que está pasando, precisamente a nivel de las dudas, de las ansiedades, principalmente de los más jóvenes. ¿Qué crees que hace falta en República Dominicana para que la gente pueda tener acceso de manera más abierta a los profesionales de la salud y evitar cosas como las que lamentablemente están pasando? Se hunden en una depresión, en un cuadro típico de ansiedad, de consumo de sustancias. La gente joven aquí está usando medicamentos para dormir porque te dicen que no pueden conciliar el sueño, ansiedades, de todo. ¿Qué crees que podía hacerse para ver si alguna autoridad en algún momento nos escucha? ¿Qué crees desde tu punto de vista profesional, viviendo en un mundo diferente, a pesar, como tú dices, que somos de la misma región, que tenemos culturalmente muchas afinidades y sin embargo, cuando pisas tu país, me imagino que en algún momento se te encoge el corazoncito? Sí, me pasa continuamente, continuamente. Yo diría que nos hace falta, por sobre todo, un cambio de carácter en la idiosincrasia dominicana. ¿Cómo así? Yo vuelvo y digo, yo creo, nos vamos a poner un poquito históricos, ¿verdad? Hasta porque hay que entender que la historia o la personalidad de una persona y también de un pueblo está marcado por su historia y por los contextos en la cual se dieron, ¿no? Y yo creo que de alguna manera nosotros nunca abandonamos la España boba a nivel emocional, mental. Creo eso. Creo eso. Sí, nunca salimos de ahí. La identidad dominicana se formó a medias, porque luego nos reivindicamos en una independencia y lo primero que hicieron fue anexarnos, ¿verdad? Es verdad. Y antes de eso hay que decir que Núñez de Cáceres no quería hacer parte de la Gran Colombia. Así es. Entonces parece un sentimiento, que digo, yo creo que el dominicano es orgulloso de ser dominicano, pero la identidad como dominicana Todavía por completa... falta acabar de trabajarla. Claro, le faltaron cosas y bueno, hoy día ni siquiera sé si sería tan fácil recuperarnos porque hoy día nosotros aspiramos, gracias yo diría que en gran medida sí, gracias a un expresidente que tuvimos que dijo que él iba a hacer de este país el Nueva York chiquito. Así es. Y lo logró, pero yo creo que lo logró en lo peor que tiene Nueva York para ofrecer. Nosotros no hay razones para que este país, un país verde, lleno de árboles, de playas, sea un país completamente de concreto. Así es. Es horrible transitar en la calle. La gente no camina aquí. Poco amigables son las ciudades, principalmente las más grandes. Piénselo bien, en una casa dominicana hay más carros que televisiones. Es cierto. Y eso que ya hay muchas televisiones. Pero hay más carros que televisiones, porque probablemente el marido tiene, la esposa tiene, y el hijo grande hay que buscarle el suyo. Así mismo es. Y cuando viene a ver la casa lo que hay es 2 televisiones, el del cuarto y el de la sala. Y ni que hablar de poder caminar, de transitar usando los pies, por Dios, las piernas. Exactamente, no se hace. Que casi todos en el mundo tenemos la suerte. Los que no tienen la suerte de tenerla o de poder hacer la marcha normal saben lo difícil que es y sin embargo no lo aprovechamos. No son amigables, no son seguras las ciudades. Sí, pues la ciudad está configurada ya de esa manera. Exactamente. No hay un parque con suficiente verdor, con suficiente calma, que tú tengas el deseo de irte a sentar ahí. Y si lo hay, es al lado de una avenida horrible donde hay tapones, hay carros pitando, bocinando. Entonces todo eso incide en la salud mental del dominicano. Incide directamente en la salud mental, incide en lo que él decide hacer, ¿verdad? Exacto. Así Formata, volvemos, hay una teoría llamada de las ventanas rotas, ¿no? Que se utiliza mucho en criminología y es la teoría de que cuando una ciudad está organizada y pulcra, limpia, la criminalidad reduce porque se entiende que son lugares seguros, bien cuidados, que se presta atención, entonces la criminalidad no va a progresar allí. Exactamente. Y también los que cohabitan ese espacio también son un poco más celosos con el cuidado del mismo. Así es. Pero nosotros vivimos aquí con calles sucias,
desorden de todo el tipo, Mucha contaminación basura, de ambiental, todo, visual. claro, agresión, la gente muy agresiva en la calle. Sí. Qué cosa, de verdad. Las personas que quieran llegar a acceder a los servicios tuyos como profesional en República Dominicana, ¿has contemplado dar consultas en el país? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo piensas hacer en algún momento? Yo brindo el servicio de psicoterapia online de manera virtual, porque yo vivo en Brasil, Claro, entonces pero funciona muy bien. funciona Realmente. excelentemente bien. Sí. Sí. Yo lo conocía desde antes de la pandemia, envié a muchos pacientes, la verdad, y con la pandemia fue increíble, ya que no tenemos lugares específicos y que además es tan costoso en República Dominicana, Sí. lamentablemente no cubierto por ninguna ARS. Bueno, pues yo creo que sí, que la gente puede darse la oportunidad, porque hablar de salud es lo más importante. Y a veces la gente, Marcos, no sabe que dentro de la salud física y la salud mental, ¿cuál de las dos es más importante? La gente cree que es solo la física, porque no mucha gente ha tenido que enfrentarse al monstruo de perder la salud mental. Pero la gente que sabe de lo que estamos hablando, ya sea porque ha tenido un familiar, un relacionado, por sí mismo, sabe que cuando se pierde la salud mental o cuando se hace un desbalance en la salud mental, se pierde todo. Todo hace sentido. E inmediatamente incide en la salud física, incide en la tranquilidad, incide en la paz, y se puede tener los millones de chanflán y como quiera no hay tranquilidad. O sea que estamos hablando que es una inversión mantener salud. También de manera preventiva pueden irse a tu consulta, o sea, hasta una persona que no se sienta que tiene ninguna situación de fallo en su salud mental, pero diga, mira, la doctora Gotro siempre habla de eso, siempre habla de hay que ser feliz, que hay que tratar de estar en balance con uno mismo. Yo quiero darme la oportunidad de tener una consulta psicológica para ver qué debo hacer para mantener esa salud. ¿También das ese tipo de consultas? Sin duda alguna, y esa es la mejor, ¿verdad? Claro. Porque tú ayudas a la persona simplemente a fortalecerse. Eso es el equivalente de una persona que dice, bueno, yo voy a contratar un personal trainer para que me ayude a cuidar de mi salud física. Exactamente. Pues lo mismo, contrataste un psicólogo para que te ayude a cuidar de esa salud física, que está bien, pero para promoverla aún más, darle más vigor, más resistencia. Sí. ¿Qué te diré? El mundo moderno nos ha enseñado que todos, así como de pequeños tenemos un pediatra, de adulto tenemos un internista, si no tenemos que ir al cirujano, porque si tienen que ir al cirujano, pues ya necesitan uno de nosotros, pero ojalá no le pase. Pero después de adulto la gente tiene un internista o un cardiólogo. También en el mundo moderno la gente debe tener su psicólogo, porque el tener su psicólogo le evita tener que tocar las puertas del psiquiatra, que ya es más complicado, mucho más complicado. Y ya sí es verdad que son padecimientos que necesitan algún tipo de manejo más que solamente escucharle, guiarle, orientarle y enseñarle un buen estilo de vida. Allá lo conductual no se basta por sí mismo, allá necesitamos de farmacología y el miedo de la gente con las pastillas también, ¿verdad? Sí, ahí ya literalmente cuando lamentablemente se llega al punto en el cual se le dice al paciente, mira, ya por tus propios medios, ya tú no lo vas a sacar adelante. Así mismo. También están los familiares de algún paciente con una condición X, que es una condición para la vida entera y que incide en la familia. Y que aunque a veces se trata de romantizar, pero no es cierto. Cuando tú tienes un niño que llega al hogar con una condición que va a ser para siempre, lo primero que comienzas a preguntarte es qué va a ser de él cuando yo no esté. Y ya eso da angustia. Claro. Entonces, siempre digo, los familiares, el entorno familiar y social, de donde hay una persona con condiciones importantes, deben darse la oportunidad de ir al psicólogo para que el psicólogo le enseñe a manejar la llamarada de situaciones emocionales que se presentan
Y a veces la gente no lo entiende. Ya se habla un poquito más de quién cuida al cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? Exacto. Pero aún así, no todo el mundo lo entiende tan claro. Pero a veces hasta una pérdida. No todo el mundo logra salir de la pérdida, o tal vez lo logra, pero con más tiempo, y hay cosas que a veces no se sanan y se quedan, y en cualquier momento se presenta un resquebrajamiento. O sea, el psicólogo es fundamental para la vida de la gente, realmente. Yo creo eso. Y por eso es tan importante la educación, porque ¿qué sucede? Mucha gente quizás nos está escuchando en este momento, ¿verdad? Quizás están comiendo, quizás no están viendo con el celular en la mano y no están prestando la debida atención, cuando esto es realmente fundamental. Y por eso también la educación es muy importante, porque las personas que tienen un nivel educacional, un nivel intelectual un tantito elaborado, pueden penetrar con mayor facilidad al campo de las emociones y entender la valía y la importancia y la influencia que todo eso tiene en tu vida real, en tu vida física. Pero las personas que viven distraídas, que no se cuestionan, que no reflexionan, que no hacen autocrítica, difícilmente penetran en ese mundo, y lo que estamos aquí hablando es básicamente griego. Así mismo es. Me gustaría un mensaje final tuyo, porque como digo, siempre me gusta. Tenemos ya 19 años en el aire ininterrumpido en este programa, y la idea era que fuera un vehículo para que el que tiene algo positivo que mostrar pudiera venir aquí y los demás lo oyeran, lo vieran, porque uno a veces no sabe a quién uno puede impactar, ni qué demonios está teniendo una persona en un momento determinado, y sencillamente con ver algo positivo, que diga, mira, yo vi esto en un programa, no me acuerdo ni de quién, pero me sirvió. Y por eso me gustaría ese mensaje, de verdad, Marcos, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, que yo, igual que tú, pienso que el café debe ser amargo, claro, y que debemos disciplinarnos para lograr de todo en la vida. Sin eso es imposible hacerlo. Así es. Gracias por estar aquí. Un mensaje. Bueno, mi mensaje es que tomen el toro por los cuernos, ¿no? En buen dominicano. La vida te puede traer situaciones, y yo te puedo respetar y reconocer que tú no eres el culpable, pero vas a ser el responsable. Tu bienestar no se delega, tu futuro no se delega. Hay cosas que simplemente tienen que suceder por obra y gracia de tu propio ser. Así que a coger el toro por los cuernos. Gracias, querido. Y entonces, Marcos Coronado. Muchísimas gracias a Roberto Herrera, a Marcos Coronado, que nos han permitido de nuevo llegar a sus hogares con una oferta diferente, pero sobre todo tangible, de la realidad, de lo que debemos vivir, de lo que debemos ser, de lo que es el mundo, señores. Soñar está bien para escuchar una canción, para pensar en cosas positivas, pero la vida es mucho más que eso. Y nosotros tenemos que saber que en el tiempo que nos toque transitar por este mundo, no podemos pasarnos la vida quejándonos y pensando que aquel tiene más suerte que yo, porque no es un asunto de suerte, es un asunto de hacer lo correcto. Y a veces creemos que sencillamente con acumular teneres, asuntos materiales, vamos a tener la garantía de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Y la verdad que no es cierto. ¿Qué estás haciendo para que República Dominicana cada día se convierta en un mejor país? Te lo dejo de tarea. Buenas noches, muchas bendiciones. Gracias, querida.